Las primeras referencias escritas sobre las culturas de la región del Caribe se remontan al inicio de la invasión española en 1492. Si somos fieles a las cartas de Colón y a sus referencias, los primeros en figurar en la historia son los llamados taínos. Según el detalle de sus cartas iniciales, no parece haber dudas de que el mundo taíno era un mundo próspero y no exento de violencia. Se autodenominaban taínos y esta autodenominación tenía que ver, según han referido los cronistas, con una manera quizás de diferenciarse de aquellos llamados caribes que también poblaban estos territorios y que por diferencia aquellos eran guerreros, eran pueblos además con batalladores, y los taínos, para diferenciarse un poco de ellos, pues solían denominarse así. Que en lengua taína quiere decir tai, noble, y no es el plural, por lo tanto, hombres nobles, hombres buenos. Los grupos taínos, conjuntamente con macoriges y ciguayos, forman parte de una migración originada en el continente hacia el arco antillano. Las islas poseen vestigios de presencia humana desde al menos 6.000 años atrás. Los taínos estaban organizados políticamente en cacicazgos, es decir, la estructura que dominaba la estructura política de estos pueblos era la figura del cacique, que era además una figura que tenía dominio sobre la comunidad y sobre el territorio de esa comunidad. Por lo tanto, esto fue creando una zona de jerarquía con ciertos poderes, no solamente concentrados en él, sino también en las personas cercanas a él, que se denominaban nitaínos, y un poco más distante de él, los naborías. El territorio que ocuparon los taínos será presentado públicamente el 25 de abril de 1507 en la abadía de Saint-Dié, en una de las primeras ediciones de los viajes de Américo Vespuccio a través del primer mapa que da cuenta de la presencia de América. Se trata de un boceto algo impreciso y tosco. Representa más un anhelo que una realidad y da cuenta de una serie de islas y una breve franja costera. Sus límites no iban más allá de donde el cartógrafo había imaginado. Solo era verídico en un sentido. Expresaba la decisión de considerar a la tierra que el futuro propiciara como un todo único, apenas divisible y sin matices. La población taína superaba los 300.000 habitantes. Vivían desnudos, eran de baja estatura y extremadamente cuidadosos de su aspecto e higiene. Colón los describe en principio como amigables y bondadosos. Probablemente estas cualidades hayan desaparecido con el tiempo. De hecho, apenas unas décadas después, el pueblo taíno prácticamente había desaparecido. Los taínos tenían un amplio sistema de creencias. Tenían ideas acerca de la existencia de animales que tenían carácter totémico, que tenían carácter mítico en la formación de sus imaginarios. Entre algunos de estos animales están todos aquellos que pudieran convivir entre la tierra y el agua. Las representaciones de su cosmogonía se identificaban como semíes y estaban relacionadas con fuerzas de la naturaleza. Una de sus invenciones domésticas más ingeniosas fue la hamaca tejida. Fabricaban cigarros a los que llamaban túmanos. Dos modestas invenciones que sobrevivieron hasta el día de la fecha. Bartolomé de las Casas, uno de los sacerdotes dominicos que acompañó la primera etapa de la invasión española, es el autor de la brevísima relación de la destrucción de Indias.
Allí se refiere puntualmente a la política de exterminio impulsada por los conquistadores en la búsqueda de su rentabilidad empresarial. Sus comentarios, junto con los de Montesinos, han sido justicieramente memorables, y en base a estos debates se reconoce un lado bueno en la conquista. Toda esta defensa que hace Bartolomé de las Casas es más bien a nivel teórico, o sea, él genera en Europa el debate acerca de la naturaleza humana o no humana de los indios y el reconocimiento por parte de la corona española y del papado, incluso de la iglesia como tal, de que los indios tienen espiritualidad, que son capaces de la religiosidad y que por lo tanto son factibles a evangelizar y son esta enorme cantidad de fieles que la iglesia cristiana necesita para resurgir. Un largo debate en los claustros europeos define finalmente a los indios como seres humanos. Esto es, que son capaces de creer. De poco les serviría. Cuando murieron por los maltratos o las ejecuciones, fueron reemplazados sin luto por esclavos de raza negra provenientes de África, que infelizmente no habían alcanzado todavía el estatus de hombres susceptibles de evangelizar. El mundo taíno está hoy habitado por otros nombres. Los rostros de particulares de sus pobladores originarios no poseen registros veraces. Las rebeliones se inician prácticamente desde el inicio. Hay movimientos y hay acciones de rebelión. El reino de Magua estaba gobernado por Guarionex, quien dicen fue un justo servidor del rey de España hasta que su esposa fue ultrajada por uno de los invasores. Huyendo, buscó refugio en un reino vecino en donde fue atrapado. Guarionex murió. Era conducido como prisionero a Castilla cuando la nave que lo llevaba naufragó en alta mar. Los taínos habitaban la isla de Haití, Puerto Rico y parte de Cuba. Allí se disputaban el territorio con los ciboneyes, quienes dominaban el centro de la isla. Hay algunos cronistas y algunos historiadores que señalan que estos pueblos ciboneyes llegaron a convivir con los taínos en determinadas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la isla de Cuba. Algunos indican, por ejemplo, que quizás formaron parte de esa comunidad de los naborías, que eran como quiera comunidades que daban servicio a los cacicazgos y que pudieron llegar a tener una relación de convivencia sobre la base de un control y un ejercicio de poder de los taínos sobre ellos. El Valle de la Vega fue el escenario de los primeros focos de resistencia a la ocupación española a la isla de Cuba. El cacique Atuey es el principal obstáculo para la incipiente ocupación, que es hasta ahora un conjunto de modestas villas. Su heroica resistencia se extenderá por algo más de 10 años, hasta que es apresado en 1512. Cuando se acercan a preguntarle a Atuey si se arrepentía de sus acciones para que pudiera llegar al reino de los cielos, él dice, ¿y los españoles van al reino de los cielos? Y entonces, por supuesto, le dicen, el que no ha cometido pecado, sí. Y le dice a Atuey, pues si entonces van al reino de los cielos, yo prefiero no ir. Y fue quemado vivo. La región geográfica del Caribe y Circuncaribe comprende los actuales territorios de Grandes y Pequeñas Antillas, Jamaica, Cuba, el norte de Colombia y Venezuela, Panamá y Costa Rica. Hacia la zona continental, en los actuales territorios de Colombia y Venezuela, se desarrollaron culturas que combinaron las actividades de intercambio, el aprovechamiento de las vías fluviales y la actividad agrícola. Los muiscas y chipchas son grupos del altiplano colombiano. Los chipchas es una gran familia
una gran familia de pueblos realmente. Y hoy día se ubican estos pueblos prácticamente desde Costa Rica hasta Ecuador. Los muiscas formaban parte de esta comunidad chibcha y son quizás los muiscas los que más se han conocido un poco porque estuvieron desde muy al principio asociados a la idea mítica del dorado. La producción de objetos de oro de los pueblos muiscas es probablemente la fragua de ese sueño desaforado. Los muiscas intercambiaban, ya tenían un comercio activo con otras zonas de la región a través de estos productos. Lentamente, los señoríos muiscas resolverán estas tensiones mediante agrupaciones entre cacicazgos, que producirán una nueva entidad de carácter confederado bajo un liderazgo común, que reconocerá las jurisdicciones y atribuciones de los jefes locales. Esta forma de centralización da origen al Zipazgo. Zipazgo se conoce con ese nombre a el lugar ceremonial donde se encontraba la laguna de Guatavita, que era justamente el punto donde toda aquella concepción mítica y ritual del mundo de los Zipa y de los muiscas se entrelazaba con esta noción sobre todo del poder del agua. El agua que formaba parte, se suponía también el centro fundamental de donde emergía la vida, porque justamente era en la laguna de Guatavita donde se realizaba el ceremonial de entrega a las aguas de las riquezas de la comunidad. Comienzan los proyectos para desecar la laguna y poder adquirir, llegar a alcanzar aquel botín extraordinario de carácter eminentemente ceremonial, otorgado como ofrenda a las deidades, que había quedado a través del tiempo sepultado en la laguna de Guatavita. Justamente la acción de los muiscas y de los Zipa y toda esta zona del Zipazgo ante la conquista fue sumamente fuerte. Cuando el grueso de la invasión llega a territorio muisca, este se encuentra en un delicado equilibrio de poder. El jefe Sugamuxi ostenta el equilibrio regional y alcanza un entendimiento relativo con los españoles. Las alianzas que establecen con los españoles, yo diría, fueron esencialmente estratégicas. Las utilizaron en muchas oportunidades caciques de toda esta región. Es decir, generar determinadas alianzas que permitieran justamente conocer el terreno y avanzar en un acto de rebeldía mayor. En 1538, en Timaná, Pedro de Añasco manda a quemar vivo al hijo de la cacica Gaitana. Entre los años 39 y 40, Gaitana desarrolla justamente aquí en la zona colombiana una acción de resistencia muy importante y desarrolla además una acción colectiva, reúne, integra a los indígenas y los prepara para enfrentar la lucha con los españoles. Las jefaturas se confederan. Más de 6.000 guerreros se preparan para dar combate. Atacan a las fuerzas españolas y las derrotan de manera contundente. Añasco es tomado prisionero. Le arrancan los ojos y lo conducen de aldea en aldea mediante una soga que le atraviesa la lengua. Finalmente, es sacrificado. Gaitana se convertirá en un emblema que perdurará más allá de la inevitable derrota. Los pueblos de la selva sufrieron el avasallamiento de conquistadores y tiranos. Muchos de ellos desaparecieron del territorio que les pertenecía.